Hola, Eh, ok, Le sí, escuchamos perfectamente, pastor. me escuchan bien, ok, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. maravilloso. Vamos a iniciar la clase. Voy a pedirle, por favor, al pastor Luis Martínez, pero el papá, Luis Martínez, papá, que haga la oración de inicio, por favor. Muchas gracias. Padre, en estos momentos te bendecimos, te damos gracias por un nuevo día que nos permites poder estar aquí en la disposición de estar recibiendo una vez más esta clase de hoy. Bendice, Señor, al hermano que hoy nos va a compartir, leyendo de ti lo mejor para su vida, para nosotros. Bendice a todos los que estamos conectados, Señor, para recibir este alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros, suplicándote que tú no faltes. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hacer nuestra Amén. confesión de fe todos juntos y vamos a decir: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús Jesús es es Cristo, el Hijo, el Hijo el del Dios Hijo del viviente. Dios Del viviente. Dios viviente. Si saben Jesús que es el cuando hacemos, Cristo, el Hijo del Dios viviente. si saben que cuando hacemos nuestra confesión, se quebranta y se derrumba el poder de las tinieblas. Amén. Es muy importante entender esta confesión. He estado muchas veces en un lugar donde hay situaciones y hay problemas, y solamente declaro y digo: Jesús es el Cristo. Estoy diciendo, Él destruye todas las obras del diablo, ¿sí? Estoy declarando la obra del Evangelio en ese lugar. El día de ayer estuvimos hablando acerca de un punto muy importante que es nuestra vida ministerial. Y hablábamos acerca de Nicodemo, cómo Nicodemo se encuentra con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo, pues esto creo que no era algo que él esperaba escuchar, sobre todo ya con tanta madurez espiritual, sobre todo ya con tanto recorrido en su vida espiritual, llegar a un punto donde uno diga: no, pero ¿y entonces qué hice toda la vida? Y yo ni siquiera sé acerca del nacimiento, pues las personas que les he estado enseñando tampoco lo saben. Bueno, realmente el punto importante no es lo que hayamos hecho, porque dentro del plan absoluto de Dios, Dios permitió que Nicodemo viviera todas estas cosas, ¿sí? Para que cuando pudiera encontrarse con Cristo, se diera cuenta que Él es el Cristo, que Él era el que había de venir. Así que todo lo que nosotros hemos vivido, pues ha sido la plataforma para nosotros poder llegar a donde estamos. Les doy un ejemplo de mi vida. Yo fui una persona que vivía en muchas corrientes, iba de un lado para otro, hacía muchas cosas dentro del templo y fuera del templo. No lo hacía tampoco con maldad, ¿no? Así como ninguno de los que estamos aquí, pues hemos obrado a Dios, para Dios con maldad. Nos acontecía lo mismo que le acontecía al apóstol Pablo cuando él tenía una misión incorrecta, ¿sí? Y él perseguía a los cristianos, pues pensando que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Yo creo que a través de lo que hacía decía: no, con esto sí me voy a ganar el cielo, con esto sí voy a estar bien con Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo tuvo que aparecérsele a Pablo en el camino, ¿sí? Y mostrarle que Él es el Cristo, que Él es la solución a todos los problemas. Entonces Pablo se dio cuenta que tenía una misión incorrecta, pero si no se le hubiera aparecido Cristo, si no hubiera tenido ese encuentro con Cristo, si no hubiera entendido que Jesús es el Cristo, pues simplemente hablando, Pablo hubiera seguido con esa misión incorrecta, creyendo que estaba bien. Entonces,
Esa es la religión. La religión nos hace pensar que estamos bien y que estamos yendo en una dirección correcta. El profeta decía, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esas son las falsas filosofías también. Las personas que inventan cosas y empiezan a hacer una cantidad de rituales y formas y piensan que eso agrada a Dios. Y eso es lo que las personas piensan también cuando hacen buenas obras. Piensan que por hacer buenas obras ya tienen ganado el cielo, o dicen, no, yo ayudo mucho a la gente, yo soy bueno, realmente creo que yo me merezco el cielo porque yo soy bueno. Entonces, ahí se empiezan a levantar conceptos erróneos y nosotros inconscientemente, aunque lo predicábamos antes en contra de estas cosas, igual lo vivíamos en cierta manera. Nosotros vivíamos en falsas filosofías, ¿sí? Hablo por mí, de mi persona, vivíamos en falsas filosofías. ¿Y qué es una falsa filosofía? Es aquello que no es según Cristo. Eso es una falsa filosofía. Entonces, si uno hace en la iglesia lo que Cristo no hacía, pues eso ya se convierte en una falsa filosofía. Si uno va en una dirección que no es la dirección de Cristo, pues es una falsa filosofía. Por eso los discípulos tenían la doctrina de Cristo, porque Cristo tenía la doctrina del Padre, ¿sí? Es decir, de que Cristo vino y se sujetó en la doctrina que el Padre le dio. Le dijo, vas a hacer esto y vas a hablar de esto. Esto es lo único que vas a hacer. Nosotros deberíamos tener ese estándar también. Ahora, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, pues le dice la verdad. Le dice, usted no tiene la doctrina que yo predico. Usted no va en la misma dirección conmigo. Es más, tiene que nacer de nuevo para que pueda entrar en el reino de los cielos. La mente de Nicodemo en ese momento yo creo que explotó y dijo, ¡boom! Pero ¿cómo así que tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos si yo pensé que todo lo que yo hacía me iba a llevar al reino de los cielos? Pues ahí es donde se entiende la gracia de Dios, que no es por lo que hayamos hecho ministerialmente que vamos a ir al cielo, sino que disfrutamos el ministerio porque sabemos que ya tenemos el cielo en nosotros, en nuestra vida, que Cristo es la solución de nuestros problemas. Amén. Entonces, también hablaba de que hay que tirar lo que no sea de Jesús. Hay que tirarlo. Ayer tenía una conversación con el pastor, uno de los pastores que ahora está viajando con nosotros, que es parte del equipo de misiones, se llama el pastor Antonio, quien está construyendo una iglesia para 3.000 personas, una iglesia muy hermosa, eso parece un estadio, eso es algo muy lindo. Y me impresionaba cuando él me decía, allí antes de subirnos al avión en Bogotá, decía, tenemos que seguir quitando, tenemos que seguir quitando, nos falta quitar, pero estamos quitando ya todo. Ahora, un pastor de este rango decir eso, realmente es como un Nicodemo que se encontró con el Señor Jesucristo. Porque no es que el pastor Antonio no tuviera conocimiento, no es que el pastor Antonio estuviera haciendo las cosas con un corazón malo, no, 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 ninguno de los que están aquí pues estaba siguiendo a Jesucristo con un corazón malo, ¿no? Ninguno de los que están aquí estaba siguiendo a Jesucristo con una intención incorrecta, ¿no? Lo seguíamos, sí, y hacíamos todo lo que hacíamos, pues porque lo amamos, pero teníamos una dirección que no era la misma dirección con Cristo. Así que debemos tener también la humildad para poder cambiar las cosas, ¿sí? Y les explicaba, en la iglesia de nosotros, por ejemplo, nosotros invitábamos personas que tenían mucho misticismo. La última persona que invité hace unos años atrás, pues de ese mundo de misticismo, me dividió la iglesia. Entonces cogió y empezó a decirle a las personas una cantidad de cosas y lo que hizo fue sacarme uno de los líderes y me dividió la iglesia. Pero aún eso tampoco importa, o sea, el tema no es que me dividió porque Dios ya sabía que eso iba a pasar para que yo entendiera que Él es lo único que yo necesito. Que si no voy en la misma dirección con Cristo, la iglesia va a ser dividida, la iglesia va a ser atacada, la iglesia va a ser siempre, siempre ultrajada si no voy en la misma dirección con Cristo. Porque resultamos viviendo como aquel templo donde el Señor Jesucristo azotó y tumbó porque no va en la misma dirección con Él. Entonces suceden todas esas cosas. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos aquí todos? ¿Me estoy haciendo entender? Así Entonces es, es Lord. Sí, importante, Señor.
Es importante que saquemos, que limpiemos lo que no sea del Señor. Lo podemos hacer. Podemos hacer. Yo ahora que uno va en la misma dirección con Cristo, en la iglesia se han levantado discípulos y discípulas del Señor que no necesitan misticismo, no necesitan que usted les haga sentir cosas o experimentar cosas. Ellos solo con el Evangelio están felices, se congregan, van con sus familias, disfrutan de los aposentos altos, pero cuando las cosas no son del Señor, entonces se vuelven es una carga, lo que traen son conflictos y problemas, hasta mentales, porque no son del Señor. Cuando las cosas son de Cristo y van en la misma dirección con Cristo, trae descanso, trae paz, trae alegría, trae felicidad, trae la verdadera libertad que no es puesta por una motivación de humanismo o por métodos de humanismo o por cosas que uno haga, sino por lo que Jesús ya hizo en la vida de esa persona o en esa familia. Así que en el capítulo 3, del versículo 22 al 36, allí Juan da testimonio de Jesús y lo glorifica a través de sus propias palabras. Y prácticamente Juan estaba diciendo, Jesús es suficiente. Léelo, por favor, pastor. El 22 al 36, van todos a poner mucha atención. Juan 3, del 22. Perdón, del 25 al 30, lee, por favor, del 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación, y los judíos, perdón, acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hasta Amén. el... Amén. Bueno, sigue hasta el 36 si quieres, para que lo podamos recibir mucho mejor. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es testigo a que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Qué tenía Juan? Juan era una torre firme que tenía un corazón totalmente desinteresado. Muchos hoy en día levantan sus propios discípulos, ¿sí? Y parece que esos discípulos fueran de ellos, son de Cristo, son del Señor Jesucristo. Debo entender de que no debo levantar mis propios discípulos. No debo levantar discípulos que se parezcan a mí. No debo levantar discípulos que hablen como yo hablo. No debo levantar discípulos que sean como yo soy. Todo lo contrario. Debo levantar discípulos de Cristo. Discípulos para Cristo. Enseñarles que conozcan a Cristo. Que se vistan de la imagen de Cristo. Que todo lo que ellos hagan de hecho y de palabra sea para Cristo. Que tengan el contenido de Cristo. Que Cristo sea glorificado a través de sus vidas. Que den la vida por Cristo. Entonces, aquí había un engaño de Satanás en medio de esa discusión que se estaba teniendo. Y miren las palabras que usan. Estaban como tratando de generarle envidia a Juan, diciéndole, los discípulos
como que Jesús está haciendo más discípulos que los que tú haces. ¿Y qué dice Juan? No, es que yo hablé fue de él. O sea, estaba diciendo, no son mis discípulos. Yo he levantado a estos discípulos para él, ¿sí? Para que cuando él aparezca, entonces los discípulos que yo he levantado los sigan a él. No que me sigan a mí, sino que lo sigan a él. Por eso Juan tenía el contenido correcto. Juan guiaba a las personas hacia Cristo, no los guiaba hacia él. Juan, lo único que le interesaba era enseñar a las personas bien concretamente quién era el Señor Jesucristo. Y por eso, cuando aparece el Señor Jesús, en ningún momento dijo, estos son mis discípulos, yo los levanté. No. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo no quiero ser exaltado, yo no quiero ser alabado, yo no quiero ser glorificado. Él es el que tiene que ser exaltado. Él es el que tiene que ser alabado. Él es el que tiene que ser honrado. Él es el que tiene que ser glorificado. Así que es necesario que yo mengüe. Qué bonito que podamos levantar discípulos de esa manera. Discípulos que entren en el plan de Dios y no en nuestro plan. Discípulos que cumplan el deseo de Dios y no nuestro deseo. Discípulos que realmente vean a Cristo y no a nosotros. Discípulos que estén vestidos de la imagen de Cristo y no de nuestra imagen. Yo antes levantaba a mis propios discípulos. Y no se sienta mal ni piense mal cuando alguien le dice, estos son mis discípulos. No debe interferir en nada, porque hay personas que lo hacen desde una perspectiva de que, ellos son los que trabajan conmigo, trabajamos juntos. Así que no caiga en legalismo hasta en palabras, porque a veces nos volvemos como tan estrictos en la forma en que hablan las personas, que alguno viene y dice, no, es que estos tres son discípulos míos que trabajamos juntos. Bueno, la persona de pronto no lo dice, es que son míos, yo soy el dueño de ellos, no. De pronto lo está diciendo desde una perspectiva de que trabajamos juntos, son discípulos que he levantado en el campo. Así que no caigan esos conceptos, amén. Entonces es muy importante que entiendan la vida de Juan y hacia dónde apuntaba Juan, solo a Cristo, a que las personas siguieran solo a Jesucristo, a que él estaba diciendo a las personas, yo no soy importante, la verdad, yo no soy importante. Yo les he hablado siempre de quién sí es importante para ustedes. Yo siempre desde un principio les enseñé que es Cristo el importante. Yo no soy ni siquiera digno, decía Juan, de soltarle las sandalias. No soy digno de nada de eso. Todo lo que los discípulos que yo he encontrado, todos los discípulos que he levantado son de Él, le pertenecen a Él. Si yo me voy, prácticamente parafraseando lo que decía Juan, si yo me voy al cielo, estoy seguro que ellos tienen muy claro a quién siguen y van a seguir haciendo la obra tal y como se les ha enseñado. Entonces, eso es lo que hacía Juan el Bautista, levantar discípulos y preparar el camino del Señor. Él levantaba discípulos que creyeran en el Señor Jesucristo. En capítulo 4, en Juan, capítulo 4, allí del versículo 5 al versículo 45, lo vamos a leer algunos versículos más adelante, pero ya es muy largo. El versículo 5 al versículo 45, Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Ese encuentro marca la historia de la vida de una persona y vamos a ver cómo esta mujer se convierte en testigo de Cristo, se convierte en una mujer que ha entendido que Jesús es el Cristo. Entonces era una mujer que estaba muy frustrada, afligida, así las cosas le salían mal y tenía un vacío tan grande que siempre trataba de solucionarlo a través de lo sentimental, siempre. Era una mujer que tenía problemas como sentimentales de baja autoestima, ¿sí? Trataba de solucionarlos a través de estar con una persona, con otra persona, como el dicho que dice en Colombia, un clavo saca otro clavo, un clavo saca otro clavo. Ese es el dicho que hay en Colombia, ¿no? Sí, entonces alguien está triste y porque lo dejó alguien o la dejó alguien y dice, eso, consígase otro, que eso no pasa nada. Pues esa era la vida de esta mujer.
Esta es la vida de esta persona que todo el tiempo sacaba agua allá en ese pozo. Una mujer que necesitaba escuchar el evangelio. Todo el tiempo sacaba agua y ella necesitaba ir al evangelio. Cuando en el versículo 7, leámoslo por favor, ella se da Vino, cuenta de este encuentro con Jesús, ella empieza a tener pautas de creer en Jesús. vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Mire, el Señor Jesús fue y la buscó. Aquí es donde ustedes deben entender que el Señor Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Así que no fue el plan de la mujer encontrarse con Jesús, sino que fue el plan de Jesús encontrarse con ella. Así debemos ver las cosas. Nosotros no somos los que hacemos las cosas. Somos solamente instrumentos de Dios, que vamos donde Él quiere. Ese es el camino del peregrino. Cuando escuchen el camino del peregrino, es de que vamos a donde el Señor Jesucristo quiere. Ahora, los que estaban con Jesús no querían hablar con esa mujer porque samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Pero Jesús, como no tenía esos conceptos, ni esos conflictos mentales, ni esos conflictos de razas, ni de divisiones entre pueblos, que yo soy judío, que tú eres samaritano, que ustedes son inmundos, que nosotros somos más santos. Jesús no tenía absolutamente nada de eso y no tenía ningún problema con nada. Diga conmigo, debo tener una vida Debo donde tener no tengo problema con nada ni con nadie. Debo tener una vida. Debo tener una vida Una que no vida. tenga problemas con nada ni con nadie. Diga conmigo, no tengo tiempo para eso. No tengo No tiempo. tengo No tengo tiempo para eso. Usted va a decir, no tengo tiempo para eso cada vez que yo le diga algo en este momento. Para el chisme, No tengo No tiempo. tengo tengo tiempo tiempo para No tengo tiempo estar para mal, eso. Yo No tengo tiempo para eso. para hablar de alguien, No tengo tengo para tiempo eso. para eso. para eso. Para hablar mal de alguien no tengo tiempo. para tener prejuicios, No No tengo tengo tiempo para tiempo eso. para eso. racismo. No No tengo tiempo para eso. Si no entiendo esto, entonces me voy a encontrar con alguien y voy a decir, no, este es samaritano, yo soy judío, yo como que no le predico el evangelio. El evangelio tiene que estar tan grabado en nuestro corazón a tal punto que tengamos el camino del peregrino. Entonces fue Jesús quien buscó a esta mujer que necesitaba el evangelio, necesitaba de él. En el versículo 9, ella tenía hasta resentimientos hacia los judíos, porque los judíos le discriminaban. Léelo, por favor. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Si saben que estas personas ni siquiera iban al templo porque así de fuerte era la relación entre judíos y samaritanos, o sea, de difícil, a ellos no iban al templo porque los judíos lo juzgaban, lo criticaban. Bueno, ellos no se quedaban atrás también por causa de los resentimientos, se atacaban entre ellos y no se llevaban entre ellos. Así que ellos no podían brindar una adoración a Dios allá en el templo. Entonces, los judíos lo veían como algo inmundo, a los samaritanos como algo sucio. El versículo 10, Jesús va con un propósito muy claro a la vida de ella y le dice estas palabras. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aunque había una lucha espiritual en la mente de ella, en el versículo 13, allí ella empieza a testificar que Jesús es el Cristo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Sigue leyendo? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto En has el dicho versículo con verdad. 15, en el versículo 15, ella empieza a llamar a Jesús Señor.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. En el versículo 19, ella empieza a entender que él es el verdadero profeta. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella, en el versículo 25, era una de las que más estaba esperando a Jesús llamado el Cristo, al Mesías. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Ella entendía que el Cristo tenía todas las respuestas de su vida y lo esperaba con mucha ansiedad cada día cuando iba al pozo. Ah, ¿dónde estás, Cristo? ¿Cuándo vas a venir, Cristo? ¿Cuándo nos vas a salvar, Cristo? Era una mujer que conocía muy bien las profecías acerca del Mesías. Entonces, en el versículo 26, se le explota la mente a tal punto que deja el cántaro botado. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Se imagina ese momento de esta mujer que ha estado esperando toda su vida las respuestas de las profecías, de que llegara aquel que realmente tenía las respuestas para su vida entera? Ella sabía que él le declararía todas las cosas y Jesús le dice, yo soy. El versículo 29, esta mujer se convierte en una vocera de Cristo, una testigo de Cristo y empieza a causar curiosidad en la vida de las personas. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Hasta el versículo, en el versículo 30 al versículo 34, Jesús les enseña el alimento verdadero de una vida espiritual. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Entonces, los discípulos estaban más preocupados por la comida, por el vestido, por la ropa, por la plata, por todas esas cosas. Jesús era gozoso de que estaba salvando a una mujer, de que una mujer lo estuviera conociendo, de que una mujer estuviera teniendo un encuentro con él, porque esa mujer lo único que necesitaba era Cristo. No necesitaba que le llevaran comida, no necesitaba que le llevaran los discípulos esto o aquello. Y hasta los discípulos llegaron en algún momento como a pensar un poquito incorrectamente acerca del Señor, que dijeron, ah, mira, está con una mujer, está hablando con una mujer. Usted sabe cómo hablan las personas así cuando empiezan a cuchichear, ¿no? A cuchichear, a hablar entre ellos. Míralo, está hablando con una mujer. El Señor Jesús no estaba enfocado en eso, Él estaba enfocado en salvarla, en revelarse a ella, porque tenía todos los problemas fundamentales. Entonces, Jesús les dice, mi alimento es que yo haga la voluntad del que me envió. Sí saben que los cristianos fuertes son los que testifican a Cristo cada día. Hay una fuerza espiritual muy potente. No son arrastrados por las cosas materiales, por las cosas visibles. No son arrastrados por nada de eso, sino que solo se concentran en la voluntad del Padre que los envió. Y aparte de eso, poseen mucha fuerza espiritual porque hacen la voluntad del que los envió. Entonces, si usted tiene una vida espiritual débil espiritualmente, empiece a llevar el Evangelio cada día a una persona, cada día. Que al final del año usted tenga 365 nombres donde usted diga, wow, mira, cada día me gano un alma. Cada día me gano un alma. Y usted se va a dar cuenta el poder tan maravilloso que usted va a empezar a experimentar dentro de su vida cristiana. Usted va a empezar a darse cuenta cómo todas aquellas cosas que usted veía como algo limitado o que había una limitación, la parte económica, la salud, la parte emocional, la parte aquí en los pensamientos, en todo lo que usted creía que era un problema, deja de ser un problema, deja de ser un problema. Aquel que evangeliza empieza a ver lo que Dios ve. Aquel que evangeliza
empieza a ir en la misma corriente del Señor Jesucristo. Aquel que evangeliza es el que empieza a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Hay quienes siguen el conocimiento del Señor Jesucristo y hay quienes siguen sus pisadas. Voy a volver a repetir eso. Hay quienes siguen el conocimiento del Señor Jesucristo y hay quienes siguen sus pisadas. Usted quiere ser una persona solamente llena de conocimiento, de decir, ah, sí, Jesús es el Cristo, es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote, Él es el verdadero profeta. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. O quiere seguir las pisadas de Jesús. Porque esta mujer tenía el conocimiento de que vendría el Mesías, pero no hablaba de él. Seguía con sus mismos problemas. Seguía con sus mismas depresiones. Seguía con su misma codependencia de lo sentimental y de lo emocional. Porque solo tenía conocimiento. Estaba llena de información. Parece como a muchos cristianos o muchas personas que se llenan de información y estudian una cosa y estudian otra cosa y estudian otra cosa, pero tienen los mismos problemas, las mismas depresiones, las mismas ansiedades, las mismas preocupaciones. Esta mujer, cuando entendió quién era Jesús, quién era el que le hablaba, quién era el que estaba delante de él, ella inmediatamente cambió su estilo de vida y su forma en cómo hacía las cosas. Ella estaba esclava de esa agua que no le daba realmente una vida diferente. Por eso el Señor la busca en el pozo y le dice, tú vives una vida tan sedienta como cuando vienes a sacar esta agua, pero yo te puedo quitar eso. Le quita eso, le muestra su condición espiritual, se revela a ella y ella inmediatamente suelta el cántaro y empieza a causar curiosidad en las personas. A mí me parece que el que yo vi por allí, él es el Cristo, el que nosotros estamos esperando. Démonos cuenta el impacto que estaba teniendo esta mujer samaritana con el Señor Jesucristo. En el versículo 29, ella se convirtió en una testigo de Cristo. Vamos a leerlo, por favor. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En el versículo 41 al 42, ya no solamente creían por la palabra de ella, sino por las palabras de Jesucristo. La gente a través de ella había empezado a conocer también a Jesús, porque era una mujer que quizás no lo hacía muy bien, tampoco lo hacía muy mal, pero tenía el testimonio que Jesús es el Cristo. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos mismos empezaron a decir, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Por causa de qué y por causa de quién? Por causa de que Jesús la buscó. Jesús fue a ella. Jesús le dio lo que ella necesitaba. No le dio otra cosa. No le dio otra enseñanza. Solo lo que ella necesitaba le dio. Solo el Evangelio. Solo Cristo. Cuando ella recibió solo el Evangelio y solo Cristo, ahí ella recibió lo que necesitaba. ¿Y qué fue y hizo? Fue y dio testimonio de solo lo que la gente necesitaba. ¿Qué les dijo? He hallado a uno que yo creo que él es el Mesías, es el Cristo. Vamos y vemos. Los llevó a Jesús. Juan el Bautista los llevó a Jesús. La mujer samaritana los llevó a Jesús. No se predicaron ellos mismos, solo dieron testimonio de aquel con el que habían tenido ese encuentro realmente. Estos hombres también dijeron lo mismo. Ya no solamente creemos por tus palabras, ahora nosotros mismos hemos experimentado esta realidad. Jesús es el Cristo. Ellos mismos estaban disfrutando esto. En el capítulo 5
del versículo 1 al 16, allí toma lugar la sanidad de un inválido en el estanque de Betesda. Este capítulo nos muestra la condición fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Juan, en este capítulo, nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda, y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Dice la palabra del Señor, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, yo voy a confesarles algo, yo les voy a confesar algo a nivel personal. Cuando yo andaba en el mundo de misticismo, yo esta palabra la tomaba y la predicaba en la iglesia de una manera que decía, el primero que venga aquí va a suceder lo que sucedió en el estanque de Betesda. Cuando las aguas se empiezan a mover, el primero que pase se sana. Entonces utilizaba esto como una palabra como de misticismo para mover las aguas, para mover las aguas, para mover las aguas. ¿Por qué? Porque no entendía realmente la profundidad de lo que estaba sucediendo en este lugar. Así que lo que estaba sucediendo allí, pues era algo que no era de Dios. Presten mucha atención. Fue algo que se levantó dentro de la cultura que guiaba a la gente hacia un estanque, guiaba a la gente a creer en un ángel. Y todo esto que se hacía allí le robaba la gloria a Dios. Porque las personas no eran direccionadas hacia Dios, sino que eran direccionadas a creer y a poner su confianza en un ángel. ¿Estamos aquí todos? Entonces, no debemos pensar que esta creencia fuera cierta. No debemos pensar de esa manera. O al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista apoye esta postura de lo que estaba sucediendo allí. Él incluye inclusive esta explicación para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creían, esto era lo que creía el paralítico y esto era lo que creían aquellas personas que rodeaban al paralítico. Pero realmente, ¿quién fue el que sanó al paralítico? ¿Lo sanó el estanque o lo sanó Jesús? Realmente, ¿qué era lo que estaba haciendo el estanque con el paralítico cuando vio a Jesús? Lo estaba alejando de Jesús. Lo estaba alejando de Jesús. Como hoy en día, por ejemplo, la creencia de San Gregorio. No, es que San Gregorio me sanó. Entonces resultan creyendo más en San Gregorio y en el poder de los demonios y en el poder del misticismo, y eso lo que hace es alejarlos de una verdadera adoración a Jesús. Vamos a leerlo, por favor, del versículo 1 en adelante, y yo te voy a decir cuándo parar. Adelante, empieza a leerlo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Entonces, aquí vamos a entender un concepto muy importante. Esta palabra no es para agitar las aguas en la iglesia y el que primero se meta se sana. Eso lo hacía yo como evangelista y empezaba a crear un movimiento ahí y ahora va a bajar el ángel, va a descender el ángel. Y el que primero, eso era un estruendo al lugar donde yo iba y predicaba esta palabra. Así de fuerte era, ¿sí? Esta palabra no fue para que nosotros prediquemos de esa manera y que hagamos que las personas confíen en los ángeles y no en Dios. Entonces, yo a nivel personal hacía eso. No sé ustedes,
si lo manejaban de esta manera o de otra forma, pero yo a nivel personal, yo lo hacía. Este caso de este estanque estaba generando en las personas era idolatría hacia los ángeles. Idolatría. Analicemos esto. Llevaba 38 años ahí paralizado, esperando un milagro. Y nada de esto le daba solución. Como la mujer de 12 años de flujo de sangre, gastó todo lo que tenía, muchas cosas, y nada de eso le daba solución. Entonces, 38 años allí postrado, tratando de llegar al momento donde alguien decía, ya, se empezaron a agitar las aguas, ya está descendiendo el ángel. Toda esa cantidad de enfermos, toda esa cantidad de personas que estaban allí esperando por un milagro. ¿Usted se imagina la pelea tan brava que esa gente tenía? ¿Usted se imagina cómo se agarraba el uno y se agarraba el otro, y el otro ahí dentro del agua y presione a uno para un lado y presione para el otro? Yo quiero ese milagro. Hasta pelea, hasta ira, hasta envidia. ¿Se imagina la cantidad de cosas que se movían en ese lugar solo por causa de querer ser sano? Ahora, lo que más me impacta es cómo la idolatría ciega los ojos de las personas, aun cuando tienen a Cristo enfrente. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús se le apareció y le dijo, ¿quieres ser sano? Mire esto, cuando yo me imagino la escena, ¿no? Me la imagino aquí, yo empiezo a ver el Señor parado allí delante del paralítico, le dice, ¿tú quieres ser sano? Había llegado la respuesta de su vida. Había llegado la solución a todos sus problemas. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? No, Señor, es que yo no tengo quien me meta al estanque. Cada vez que el ángel, que gritan, el ángel ya llegó, yo trato de ir, pero no puedo porque estoy paralítico. Entonces, tenía a Jesús enfrente, la solución a todos sus problemas, pero no podía ver por causa de que le habían enseñado era a adorar a los ángeles. A adorar a los ángeles. ¿Estamos aquí todos? Entonces es muy importante entender esta historia. La historia del estanque no es una historia que nosotros la podamos coger como para dar un mensaje motivacional. Todo lo contrario. Esto es una creencia que no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Eso tenía que ver con lo que yo hacía, movía las aguas. Ahora se van a mover las aguas. El primero que se me meta, el primero que llegue aquí al frente, el primero que... Y una cantidad de cosas. Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo en eso. A ver, todos aquí moviendo las aguas. El primero que llegue aquí al frente se sana. No, no, nada de eso. Se sanaban porque creían que Jesús es el Cristo. Entonces, si lo pensamos bien, el ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel, ¿cierto? Porque aunque venía a sanarlos, los hacía esperar 38 años, indefinidamente. Y en el momento que llegaba, los obligaba a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque y a ver quién llegaba primero. Podemos imaginarnos el patético espectáculo cuando por alguna razón comenzaba a moverse el agua, de repente aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos estaban luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos con otros, haciendo un esfuerzo desesperado por ser los primeros en llegar al agua. Oye, esto era algo loco, algo muy loco. Por supuesto que no encontramos nada parecido en la forma en la que el Señor Jesús sanó a todos los enfermos y sobre todo en la forma en que sanó a ese paralítico. Solo le dijo, levántate. Eso fue todo. ¿Cuántos años llevaba esperando? 38 años. Nada le había solucionado ese problema. Y solo Jesús llegó y lo restauró todo. Así mismo es cuando entendemos que Jesús es el Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 17 al 24, allí Jesús declara que Él es igual al Padre. Vamos a ver el versículo 23, cómo Él también enseña que una persona que no lo honra, tampoco honra al Padre. Y el 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos sanidad, en Cristo tenemos fuerza, en Cristo tenemos libertad en todas las áreas para disfrutar realmente la bendición de Emmanuel. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a un descanso y voy a pedirle, por favor, voy a orar y ahorita se prepara Henry para hacer la oración inicial. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has permitido recibir. Ahora, con mucha más claridad, podemos entender que debemos levantar tus discípulos, debemos ir a ser tus discípulos, a encontrarnos con tus discípulos, que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para tu gloria. Quita, Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo, toda adoración incorrecta, aun si queda algún tipo de idolatría, misticismo, cualquier cosa que no te pertenezca, que no vaya en la misma dirección contigo, arráncala, Dios Todopoderoso, de nuestras vidas y que podamos disfrutar de una vida en la plenitud tuya, mi Señor Jesús, porque ese es el deseo del Padre y el Espíritu Santo se goza y se regocija cuando vamos en tu dirección. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Vamos a un descanso.